¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Es un gusto poder transmitirles la grabación del curso de auditoría computarizada, y el tema será fraude. El objetivo de la clase es que el estudiante conozca e identifique las diferentes formas en que se pueden presentar los fraudes por computadora y poder implementar los controles necesarios. Para esto tenemos la definición de fraude, que dice que es todo engaño o acción de mala fe ejecutado con el fin de procurarse un beneficio en perjuicio y a expensas de otro. Y su naturaleza es el tener confianza en los subordinados. Esto será muy emotivo y correcto, y también espiritualmente puede ayudar al ser humano, pero es necesario admitir que esta fe da lugar a exponerse a toda clase de fraudes. La totalidad de los manejos indebidos en los negocios se debe a empleados que se consideraban dignos de confianza. Luego tenemos los escalones entre la honradez y el fraude. Y esto empieza con que todo ser humano se le considera honrado dentro de una empresa. Pero ante la necesidad de obtener ciertos beneficios, ya sea económicos o materiales, aparece el segundo escalón, que es la necesidad de tener dinero. Luego se da el tercer escalón, que consiste en la oportunidad de tomarlo. Luego de ver esta necesidad, la persona empieza a buscar la manera de cómo puede tomarlo, ya sea por la falta de controles o porque tiene demasiada confianza de sus jefes. Él ve la oportunidad de sacar las cosas. Y por último, se concluye con el fraude. Además, tenemos otros conceptos relacionados, que son las irregularidades, omisiones intencionales de cifras o revelaciones en los estados financieros. Esto se da mucho en las empresas que trabajan con costos de producción, en las cuales por cuestiones de peso, muchas veces entre gramos y onzas, se alteran los números y se puede dar una oportunidad al fraude ya en cantidades continuadas. Luego tenemos también los errores, que son las omisiones no intencionales de cifras o de revelaciones en los estados financieros, ¿verdad? Por esto mismo de los costos de producción, que las cantidades se manejan en onzas o gramos, al final las cantidades en valor monetario también se manejan en cifras decimales, y estas se pueden ir corriendo y omitir ciertas cantidades, que ya entre varias cantidades, pues ya es una suma muy importante. Luego tenemos el fraude en las computadoras. Y con esto tenemos algunos conceptos relacionados. Y tenemos el procesamiento electrónico de datos, que es el PED, ¿verdad? Que consiste en la transformación de datos que no son útiles por sí mismos, sino esto se da a través de un proceso efectuado en una computadora a fin de obtener un producto. En este caso, la información ya sea de inventarios o de estados financieros, que es útil sin transformaciones posteriores. Luego tenemos los elementos que pueden dar origen a los fraudes, que tenemos la concentración de datos en un departamento específico, concentración de datos en depósitos de fácil manejo, concentración de datos en depósitos de almacenamiento masivo, reducción del ámbito de personas que conocen las características del procesamiento de electrónico de datos. También lo tenemos en la diversificación de equipos, diversificación de lenguajes, la excesiva confianza depositada en las personas encargadas del manejo de los equipos, ¿verdad? También las computadoras cometen errores,
a causa de las fallas en los sistemas por los cambios de voltaje, ya sea que se vaya la luz o porque no hay una constancia en el flujo de energía eléctrica. Cambios de temperatura, también por desajustes o desperfectos de la máquina. La suciedad pequeña como mota de tierra puede cubrir un lector de tarjetas y la máquina lee 1 donde debe haber un 0. Puede por esta razón un cliente recibir una factura equivocada, ¿verdad? Ya que los elementos, los dispositivos de una computadora, pues sí tienden a ser muy delicados. Un analista deshonesto puede, por medio de una factura ficticia de la compañía en donde labora, y ponerla con las facturas a pagar, siendo esta procesada por el sistema de computación. Al pasar por el sistema, se imprime el cheque y se firma con clientes de otros, o quizá se utilicen cheques prefechados. Dentro de los métodos generales de manipulación de la computadora tenemos la manipulación de las transacciones. Este es el método más frecuente, como añadir transacciones no autorizadas, órdenes de compra falsas y recibos de bodega falsificados, de los que se obtendrá un pago fraudulento. En estos casos, la persona no puede actuar sola, tiene que estar colusionada con alguien más, ¿verdad? También tenemos hacer cambios directamente a los archivos, como alterar los precios de venta para las órdenes del defraudador o los saldos de inventarios o de clientes. Esto se da para el tema de los inventarios, en los cuales, pongámosle, un técnico puede como que alterar el dato en los inventarios para que descuente ciertos productos o ciertos no. Y para esto debe de estar colusionado con el encargado de bodega, que será el que tenga que separar los productos y poder sacarlos de la empresa sin alterar ni que se vea ninguna sustracción. Dentro de los sistemas más vulnerables tenemos los sistemas que pagan automáticamente a clientes, empleados o proveedores. Son los más propensos al fraude. Los sistemas de control de inventario automático, los bancos, financieras y aseguradoras, ¿verdad? Esto en la realidad en los bancos sí es donde más se presenta, porque muchas veces los técnicos muy astutos crean cuentas a nombres de terceros, familiares o amigos, para poder indicarle al programa que agregue, que omita ciertos números decimales, y estos pasan a la cuenta del tercero, que en este caso puede ser familiar o amigo, y ya esto en varias cuentas definitivamente suma cantidades muy grandes, ¿verdad? Luego tenemos los tipos de fraude en el PED. Por su naturaleza: fraude efectivo, el fraude contra la propiedad y la piratería. Por su naturaleza se refiere al patrimonio que resulte afectado. El fraude efectivo, que se da cuando el sustractor obtiene efectivo o títulos negociables. Fraude contra la propiedad sucede cuando el defraudador sustrae mercaderías y otros bienes para revenderlos, ya sea mercaderías para la venta o también los mismos insumos que la empresa utiliza. También tenemos la piratería, que consiste en sustraer información de la empresa y negociarla con la competencia o chantajear a la misma empresa. Por la fuente, esta se refiere al punto de partida o elemento del sistema utilizado como base para cometer el fraude. Agregar, alterar o eliminar transacciones, efectuando cambio en los archivos. También tenemos efectuando cambios en los programas y o anteponiendo parches. El parche consiste en incorporar una excepción a la lógica del programa
que responda con una excepción ante una operación específica. Esto lo podríamos aplicar en los inventarios, que podríamos decir que el técnico le aplique que solo descuente los relojes verdes y solo tome en cuenta de venta los relojes amarillos. Y a la hora de poder sustraer sin ningún problema las cantidades de relojes que ellos quisieran obtener. Tenemos también por el número de personas que lo ejecutan, como mencionábamos, el fraude individualizado, que automáticamente una sola persona, y el colusionado, que tiene que ser 2 o más personas. Tenemos el fraude por sustracción de servicios, que consiste en la utilización de tiempo de computadora y otros servicios a costa de la empresa en beneficio personal. Esto se aplica y tal vez no se vea tan grave, que es como el que nosotros ponemos a cargar nuestro celular en la empresa, o que usamos la computadora para hacer nuestros trabajos en computadora. Esto es un fraude por sustracción de servicios. Tal vez se oye un poco pesado, pero sí se toma como un fraude también. Dentro de las características del defraudador, tenemos que tiene que tener experiencia en electrónica automáticamente, puede desempeñar puestos de cierta importancia dado su nivel, la mayoría de veces es bastante intelectual en lo que se refiere a la computación, solvencia económica, capacidad para no ser descubierto al conocer todos los sistemas de una computadora y de un programa, inteligencia para urdir un plan difícil de descubrir al tener ventaja de sus habilidades, facilidad para actuar sin dejar huella y habilidad de movimiento en su campo de acción. Hasta ahí estaríamos con el tema de fraude. A continuación tenemos 3 preguntas, ¿verdad? Se las voy a leer con sus 4 posibles respuestas. Tenemos la pregunta número 1, que es: ¿todo engaño o acción de mala fe ejecutado con el fin de procurarse un beneficio en perjuicio y a expensas de otro? Las respuestas serían error, piratería, fraude o engaño. Consiste en añadir transacciones no autorizadas u órdenes de compra falsa, manipulación de transacción, irregularidades, cambios directos a los archivos o manipulación de programas. Pregunta número 3. Consiste en la utilización de tiempo de computadora y otros servicios a costa de la empresa en beneficio personal. Y las respuestas serían sabotaje informático, delito informático, sustracción de servicios, consumo de energía. Hasta aquí llegaríamos con el tema. Estas serían las preguntas, y ustedes en sus tiempos de descanso deberían de encontrar la respuesta. Hasta aquí es todo, compañeros. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención y espero poder estar con ustedes en una próxima presentación. Muchas gracias.